A propósito de esos detalles que te llamaron la atención a ti y a todos nosotros y al público también en su casa, está Carlos Collado con nosotros, amigo de la casa, ex comisario de la PDI. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros para que nos expliques esto que no habíamos tenido la oportunidad de ver anteriormente, 50 efectivos con alto parlante, invitando de alguna manera a los delincuentes, a los supuestos delincuentes a salir de la casa. Obviamente no salieron, pero si tú nos das alguna idea del protocolo que se utilizó en este operativo. Muy buenos días, Tonka, gusto saludarte. Sí. Bueno, aquí estamos viendo efectivamente un procedimiento muy bien tomado por nuestro equipo de reacción táctica de la Policía de Investigaciones con alto. Ellos tienen una altísima preparación táctica y cuando tú te enfrentas a una banda fuertemente armada como la que tenemos hoy, tú tienes que tomar las medidas de resguardo necesarias. Lo que tiene que evitar la policía es que esto se produzca un enfrentamiento donde terminen los delincuentes fallecidos o algún efectivo también lesionado. Y es por eso que ponen al frente una máquina tan impresionante como esta. Yo tuve la suerte de conocerla y es impresionante, ese vehículo blindado es realmente impresionante, con todas las luces, con todas las de tal manera de que la gente desde el interior del inmueble no sea capaz de ver con tranquilidad o con o tenga una visión mejor que los que tienen los efectivos desde fuera hacia adentro. Y la primera idea es pedirte que salgas del lugar y si no, bueno, operan las bombas de humo, lacrimógenas, para que obviamente poder producir la salida de las personas que están al interior. Que hablaran en alto parlante, ¿eso también es algo que realizan de vez en cuando como protocolo en la PDI o es algo también que a ti te sorprende? A mí me sorprende, no lo había visto con el alto parlante, debo ser honesto. No, en mi época, obviamente, yo siempre digo que actuamos de una manera muy distinta. Hoy día están muchísimo más profesionales y obviamente que las voces de mando, nosotros lo hacemos en las clases en la Escuela de Investigaciones, las voces de mando son muy importantes, tienen que ser claras. Y qué mejor con un buen altoparlante. Así nos escuchan clarito todo y también nos ayuda a que la gente que pueda estar alrededor de la inmueble, los vecinos, sepan que hay un operativo policial y tampoco se estén cruzando en el lugar. Oye, ¿y dónde estará la plata? Porque finalmente nosotros cuando hemos revisado diferentes hechos delictuales con gran cantidad de dinero que queda sin tener claridad de su ubicación, se habla de que podría estar enterrado, se habla de que se dejan diferentes casas para después pasando mucho tiempo se vaya a buscar. Tú con tu expertise, finalmente, ¿cuál es la dinámica que utilizan los delincuentes con respecto al dinero? Mira, ya lo explicó el director, lo explicó muy bien el señor director de la institución. Sí. Al momento de decir, primero, en la primera repartición del botín, sí, se les entrega un poco de dinero a cada una de las personas que están involucradas para que puedan mantenerse durante este tiempo. ¿Ya? Y lo más probable es que efectivamente este dinero esté muy bien escondido. Mira. Enterrarlo es una de las formas que estos delincuentes utilizan para poder mantener el dinero por un buen tiempo. Yeah. Porque la idea de esto es que esto pase, que no haya ninguno de ellos intentarlo, no siempre se pruebe, pero de que no cometan excesos al comprar muchas cosas ni muchos vehículos. Mira. Hola Carlos, ¿qué tal? Te saluda Amaro. Quería solamente, en base también a tu experiencia, preguntarte, una vez detenidos, ¿cuánto tiempo crees que se va a tardar, más o menos, en dar cuenta justamente de lo que pregunta Tonka? Es decir, en hallar el botín. ¿Unos días? Esa es la pregunta del millón, Amaro. Puede que incluso hasta no logremos encontrar el dinero. Te lo pregunto porque lo que se hace en estos interrogatorios que van a tener estas personas desde este momento y ya, lo que se hace es, cuéntanos un poco el procedimiento, porque me imagino que van a contrastar individualmente y van a entramparlos para tratar justamente de dar con la verdad. Exactamente. Y ese es exactamente lo que se hace, Amaro. Tú tienes toda la razón. Vamos a conversar, vamos a comenzar entrevistándolos uno a uno para saber cuál fue el rol que realizó cada uno de ellos, qué realizaban, si eran solamente los escoltas, si eran los que ingresaron y qué fue lo que pasó después. Y en qué fue lo que pasó después, más de algunos de ellos, no sé si tuviste la serie española La Casa de Papel,
muchos de ellos no saben qué es lo que hace el líder, no sabe lo que hace el resto, justamente para no cometer ese error en un momento de la posibilidad de ser capturado. Pero también tenemos entendido que hay diferencias económicas dentro del organigrama de los que trabajan en esto, trabajan entre comillas. No todos, o sea, no se reparte de manera igualitaria para cada uno de los miembros de la banda, y eso se lo queremos preguntar a Daniel Tapia, general en retiro de Carabineros de Chile, exdirector de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros, que se suma a esta conversación junto a Carlos Collado. Daniel, ¿está usted con nosotros? Bienvenido. Para que nos cuente finalmente cómo es el organigrama de estas organizaciones en cuanto al dinero que reciben. Hay una persona que es el estratega, dicen que es el autor intelectual, recibiría más o no. ¿Y qué pasa una vez que ya tienen el dinero en sus manos? ¿Sigue manteniéndose esta misma pirámide en las direcciones y en las decisiones que se toman? A ver, en primer lugar, Tonka, me gustaría aclarar de que yo no soy el director de investigación criminal hace años. Actualmente estoy en retiro, sí. Pero tengo una particularidad, que yo fui el que comandó los equipos que investigaron el primer robo del siglo. Entonces, por lo tanto, es un tema apasionante, interesante, lo conozco in situ y puedo dar algunas referencias directas. Excelente. Mira, en toda organización criminal hay distribución de misiones, tareas, y también hay niveles de ejecución, hay niveles de funcionalidad. Vale decir, por ejemplo, en una organización como el primer robo del siglo que me tocó comandar, estaba el que dirigía, ¿cierto?, los que ejecutaban y los que participaban del equipo de cobertura. Y cada uno dentro de la organización, aparte de no tener las mismas funciones, tampoco reciben la misma cantidad de dinero. O sea, en eso hay que ser claro. Hay que diferenciar las funciones, el nivel de riesgo y el nivel de especialización que tiene cada delincuente, por decirlo de alguna manera. Esa es una orientación. No hay una repartición del dinero de manera igualitaria. Y si recordamos el robo del siglo, el primero, hubo problemas al interior de la banda delictual por lo mismo, porque no se repartió de manera equitativa el dinero. No sé si explico o doy respuesta a tu... Yo lo que le quería preguntar, primero saludarlo, señor Daniel Tapia, es lo siguiente. Qué suerte además contar con esa experiencia previa, y quería preguntarle un poco la aproximación también que atendía Carlos Collado, que es el concepto de ahora este es el momento de presionar psicológicamente y descubrir las vulnerabilidades que tiene la banda. Típicamente, ¿cómo hacen ese trabajo y cuáles son los denominadores comunes de los puntos débiles que tiene una agrupación armada y de asaltantes como esta? Mira, Mano, es una muy buena pregunta, porque no solamente en el proceso investigativo, a partir de la detención, comienza ese estudio. Nosotros lo comenzamos desde el primer minuto, cuando se tienen antecedentes de quienes participaron en el hecho, como fue, por ejemplo, en el robo del siglo al interior del aeropuerto, que nosotros antes de las 24 horas ya teníamos identificado a un posible participante, que fue, en definitiva, el que nos abrió la investigación. Me refiero al dueño de la camioneta Boxer, la que ingresa al interior del aeropuerto. Uno va viendo y va analizando en esa etapa previa cuáles son las vulnerabilidades, las debilidades que tiene cada uno, porque conoce el perfil criminal ya. Y cuando se produce la detención, no hacemos más que corroborar, confrontar aquellas versiones para poder ir obteniendo antecedentes que sean contradictorios, por una parte, o bien reafirmen la línea investigativa. No sé si me explico. Perfectamente. Polo. Daniel, ¿cómo está, Daniel? Sí, muy buenos días. También, bien. a ver si Carlos también puede colaborar en la respuesta de lo siguiente. ¿Cómo se define el momento de actuar, el momento de ejecutar este operativo, como el que vimos en estas últimas horas? Fueron 120 efectivos, 50 los que llegaron efectivamente a esa parcela, pero también había en otros lugares. Porque aquí yo me imagino que hay de alguna manera la urgencia de detenerlos, pero al mismo tiempo la necesidad de recopilar la mayor cantidad de antecedentes previos posibles para poder acusarlos, ¿no? Sí, mira, cada caso de investigación, cada caso delictual tiene su particularidad, tiene su esencia, tiene sus tiempos, tiene su cadencia dentro del proceso investigativo. En el caso nuestro, por parte del OS9, nos demoramos 6 meses en llegar al final. ¿Pero qué nos permitió esos 6 meses? Poder detener a la totalidad de la banda.
salvo uno que se encuentra prófugo actualmente. Mira. Pero logramos con el mismo fiscal, con Eduardo Baeza, que a quien le mando un saludo yo porque es un fiscal muy eficiente, logramos desarrollar el caso investigativo, pero con 8 detenidos, 8 imputados y 8 condenados, salvo uno que se encuentra prófugo de la justicia. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? De que cada proceso de investigación es diferente, tiene su velocidad, tiene su cadencia, y el investigador es el que tiene que ir analizando cuándo es el momento propicio, porque aquí hay variables. Por ejemplo, la fuga, el peligro de fuga. Muchas veces te adelanta las diligencias investigativas para evitar esa fuga, pero en otras circunstancias son las evidencias, son los medios de prueba que tú estás recopilando para poder amarrar el paquete completo y no dejar pasar esto y que obviamente se vulnere la justicia. Estamos conversando con Daniel Tapia, general en retiro de Carabineros, también con Carlos Collado, excomisario de la PDI. Carlos, para que nos cuente cómo funciona la banda en la parte más interna, y también después se lo quiero preguntar a Daniel. Ese jefe, esa persona que está en la parte de arriba de la pirámide del grupo, es la que comanda, ¿cómo, por cuánto tiempo es que va reclutando a cada una de las personas? ¿Cómo finalmente es el trabajo interno de las bandas para llegar a trabajar, insisto en el concepto de trabajar, lo voy a sacar, llegar a perpetuar un robo así como el primer robo del siglo y el segundo robo del siglo del que estamos hablando ahora? Sí, la verdad que, bueno, lo explicó muy bien el general en cuanto a su modus operandi y cuántos son los tiempos que utiliza la policía para poder realizar una vez ya reunido todos los medios de pruebas para poder trabajar. Las bandas al interior, y es exactamente lo que el problema serio, es lo que se produce cuando estos pagos no son iguales. Y ahí se producen los dolores entre ellos y se producen obviamente que en algún momento alguno termine delatando al resto por esta misma situación de no encontrarse en igualdad de condiciones. Las bandas al interior son relativamente organizadas. Las bandas al interior manejan un líder que es el que tiene que dar las instrucciones y las voces de mando, y obviamente es la persona que en definitiva va poniendo a su gente en los roles que son los más adecuados conforme a lo que él ve y percibe. Si hay algunos que son más decididos, hay algunos que tienen una instrucción paramilitar previa, los va a poner obviamente en la parte de la cúpula de más custodia, de mayor custodia. Y las personas que puedan actuar a más sangre fría, que pudiesen no cometer errores en cuanto al lenguaje, al momento de moverse al interior, son las que él va a decidir, y por lo general va a ser él el que va a estar ahí tomando las decisiones ya in situ al momento de poder perpetrar un delito como este. Ahora, entre más gente tenga una banda, mayor posibilidad de cometer un error tienen. Claro. Esa es como una máxima dentro de esto, porque a la larga es súper complejo tenerlos a todos contentos. Así es. ¿Sabes qué? También está acá el alcalde Joaquín Lavín, está Francisco Vidal también, que se unen a esta conversación. Bienvenidos los dos. Usted quería... perdón, el diputado Diego Chalper también va a aparecer en pantalla, que también es parte de esta conversar en la mañana. Alcalde, por favor. Sí. Yo quería preguntarle a Carlos y a Daniel, porque lo que pasa es que como observador así de la realidad, sin estar metido en el caso mismo, hay dos cosas que a nosotros nos llaman la atención. Uno, que sea la segunda vez, o sea, en el fondo que haya dos robos del siglo, o el robo del siglo o el robo del milenio. Entonces, en el fondo, esto habla muy mal de la seguridad del aeropuerto. Eso es lo primero. Y yo me imagino que después de este segundo robo del siglo, las cosas van a cambiar, porque entiendo, las bandas son muy profesionales, muy sofisticadas, una planificación espectacular, cómo tapar las cámaras, cómo saber el momento preciso, cuando hay menos gente, cómo abrir la reja, en fin, todas esas cosas, pero igual habla muy mal de la seguridad del aeropuerto. Y lo segundo es que yo creo que habla bien, eso sí, lo que pasó, y la rapidez de esto, del trabajo de la PDI. Porque en el fondo, si tú comparas este segundo robo del siglo con el primer robo del siglo, aquí es mucho más rápido la detención de las personas. Yo lo que le quería preguntar es lo siguiente. ¿Ustedes creen que el estar en estado de catástrofe, que tiene sino que tiene cierre de frontera, que tiene salvoconducto, que dificulta los desplazamientos, que hay toque de queda, facilitó la investigación en el sentido que le hizo más difícil la vida a la banda durante este periodo? Y eso explica en parte, obviamente hay un gran trabajo de inteligencia policial detrás, pero el contexto de no poder salir del país tan fácilmente, no poder movilizarse en la noche, no poder desplazarse, ayudó a que finalmente los pillaran antes, por así decirlo. Qué buena pregunta, sí. Mira, yo, estimado alcalde, el primero era decir que
la empresa que está encargada de la seguridad del aeropuerto, entre el primer robo del siglo y el segundo robo, que también fueron 2 robos interesantes en el aeropuerto, sí tomó medidas de seguridad para poder tratar de impedir. Las medidas de seguridad o los protocolos de seguridad intentan bajar el nivel de incertidumbre, intentan bajar el nivel de vulnerabilidad, pero de ahí a que pueda ser cero es muy difícil, porque a medida que va pasando el tiempo se van produciendo ciertos vacíos y la gente que va participando en estas medidas de seguridad básicamente van adquiriendo ciertos vicios. Ya no estamos produciendo un control de ingreso tan exhaustivo como antes. Las cámaras de seguridad actuales, que no estaban presentes en el primer robo, permitieron tener mejores imágenes para hoy día, que ese es otro de las ideas de la seguridad de un lugar. Uno es evitar que ocurran hechos y lo segundo es, si ocurre, poder tener las evidencias que la policía pueda utilizar para poder detener a las personas que están involucradas. Eso en primera instancia. Respecto, no sé si general quería decir algo respecto a eso. Sí, general. Sí, quería apoyar al comisario Collado porque es tal como él señala, en el primer robo al interior del aeropuerto se vulneraron todas las medidas de seguridad. Habían 2 camionetas que hacían la vigilancia perimetral para un aeropuerto internacional, el principal de nuestro país. No habían controles de acceso. De hecho, se rompen candados en la zona del SAC y se ingresa directamente a la pista donde los aviones, cierto, estaban aterrizando. Y es más, voy a contarles un dato que es una anécdota. Cuando los delincuentes van a huir del robo al interior de la OSA, del aeropuerto, se encuentran con un avión que venía aproximando, un avión de pasajeros. Ellos iban a cruzar la pista y ven que el avión viene en aproximación. ¿Ya? Y hacen un recorrido por el interior del aeropuerto dándole tiempo a este avión para que aterrizara y cruzan perpendicularmente la pista. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, las medidas de seguridad aumentaron, pero no son las suficientes para un aeropuerto internacional de las características que tiene nuestro país. Aquí se vulneraron 2 controles de acceso con personas que controlaron a los delincuentes, que se identificaron y lograron acceder a las bodegas. En el otro caso, en el anterior, no hubo control físico, se rompieron candados. Pero acá es mucho más grave, porque hubo personal que interactuó con los delincuentes y tuvo la capacidad de detectar que estos eran delincuentes y no trabajadores. Eso es lo primero. Ahora, la rapidez que decía el alcalde, aprovecho de saludarlo también, la rapidez del caso es, mire, ustedes están viendo imágenes, habían civiles que estaban grabando la escena del crimen. Estaban grabando cómo los delincuentes robaron el interior de las bodegas, cada uno con su teléfono celular. No solamente las cámaras de seguridad estaban operando. En el anterior no tuvimos esa oportunidad, no tuvimos cámaras de seguridad, no tuvimos gente con los celulares, tuvimos que comenzar la investigación. Daniel, de nada. Y a propósito de imágenes que impactan, también la imagen de la detención es tremendamente impactante, Amaro, por la cantidad de efectivos, ese operativo que se arma, este trabajo de hablar con alta voz también. Exacto, y es bueno, ¿verdad?, que tanto Francisco Vidal, el alcalde, y también el diputado puedan apreciar este momento en el que justamente una unidad táctica de la policía altamente calificada y preparada tiene que dar el asalto a los asaltantes tras un trabajo bastante minucioso de rastreo y donde hay que ponerse en la situación y el papel de esos policías, incluso, ¿verdad?, en la previa, cuando hacen el estudio de cómo va a ser ese momento que dura un par de segundos, pero que es absolutamente determinante. Vea las imágenes y vamos a preguntar qué ocurre en esa planificación de este asalto. Escuche bien. Salga con las manos en alto. Salga con las manos en alto. Se reitera. Salga con las manos en alto. Están rodeados por la PDI. Salga con las manos en alto. Uno por uno, dale. Vamos, uno por uno, por arriba. ¿Quién va a tomar aquí? Vamos, tranquilo, vamos. Estamos plenamente rodeados. Salga uno por uno, no arriesgue su vida. Salga uno por uno, no arriesgue su vida. Con las manos arriba, muéstrenle sus manos.
Y esta es justamente una banda, hay que considerar que es una banda con muy alto poder de fuego, donde se aprecian en las imágenes lo que son círculos concéntricos en el momento en el que la policía va a asaltar, y también ese camión encandilando, de modo que los asaltantes que están al interior de esa parcela no puedan ver cuáles son los posibles objetivos de la policía. Toda una serie de resguardos, pero ¿qué ocurre en ese momento, verdad, previo? Estoy hablando, verdad, de las horas previas a la ejecución. ¿Cómo se prepara esto? Si nos pueden dar luces, tanto usted, general en retiro, como también, verdad, el comisario Collao. Bueno, en general eso no se cuenta. Pero queremos que compartan sobre la base de la experiencia que han tenido. Pero ¿cuántas horas se preparan? ¿Cómo estudian el lugar? El método. Sí. Cuéntenos del método, general. Haga caso omiso de la recomendación de Francisco Vidal, por favor. Tanto detalle, pero algo. Vidal habla como voy a decir. Pero, mira, después que lo comente... Comisario Collao estaba... Perdón. Yo lo estaba escuchando atentamente en la primera intervención, porque el sistema, el método que utilizaron ahora para poder detener a estos delincuentes, yo no lo había visto, porque nosotros operamos, e incluso la Policía de Investigaciones opera de otra forma, y les quiero explicar un poquito. Antes de proceder a una detención, hay un proceso, hay una metodología que parte desde el reconocimiento del inmueble, los blancos se refiere a qué delincuentes están al interior, la conformación del inmueble, dónde están ubicadas las dependencias, igual que las películas. Y eso nos permite a nosotros utilizar una metodología para poder detener a quienes están al interior del inmueble. ¿Y por qué digo que es importante? Porque primero hay que lograr que esas personas que están al interior del inmueble no se suiciden. Uno. Segundo, que no vayan a destruir evidencia. Y tercero, que no vayan a enfrentar a la policía, que es lo más grave. Entonces, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, que es el GOPE, en mi caso, cuando yo estuve 3 años a cargo de la Dirección de Investigación Criminal y 4 años a cargo del OSNUE, siempre utilizamos la técnica de penetración, neutralización y aseguramiento. ¿Qué nos permitía esto? De que el factor sorpresa, cuando tú te dejas caer sobre un inmueble, encuentras a las personas o a los delincuentes desprevenidos, y por lo tanto te permite y te da la facilidad de lograr el objetivo directo y neutralizar. ¿Qué? No vaya a emplear un armamento el delincuente, que no destruya evidencia o no enfrente a la policía. Esa es la técnica, pero aquí hay una técnica nueva que les dio muy buenos resultados. Es como en las películas, como en SWAT, que tú le avisas al delincuente y el delincuente sale con las manos, ¿cierto?, en alto. Pero yo estoy hablando de lo que nosotros, de la experiencia que nos ha tocado vivir en Carabineros. O sea, hay un estudio previo, no es algo que se realice al azar, hay una metodología que tiene que eliminar el mínimo riesgo posible para el delincuente o las personas que estén con el delincuente, porque no necesariamente pueden haber personas solamente delincuentes, pueden haber niños, mujeres, ancianos, y además que se logre el objetivo final, que es la detención. Fíjate, quiero complementar un poquito lo que dice por favor, general. Carlos, sí. Mira, fíjate que lo que dice general, que es el protocolo normal de una intervención de este tipo, de una irrupción, pero hay una situación que se da al interior de la institución, que es muy interesante que la gente sepa. Nosotros hemos hablado más de una vez del concepto de inteligencia, cómo recabar información que nos permita realizar un informe, elaborar un informe de inteligencia y que nos permita tomar decisiones a futuro. Eso es una cosa. Y también existe un concepto muy interesante que se llama contrainteligencia. La contrainteligencia, que son aquellos funcionarios que están tratando de que nuestros mismos funcionarios tampoco no filtren información, en este tipo de operación también se da. Y se da en una situación súper particular. La gran mayoría una parte importante de los funcionarios que aparecen operativamente en este lugar, no los operativos, no los de alerta específicamente, sino que toda la red de apoyo de los funcionarios del lugar, muchas veces son citados el mismo día del evento, horas antes del evento, y ahí se les explica qué es lo que se va a realizar, dónde se va a realizar, y se les entrega toda la información técnica y como medidas de seguridad
para que la información no sea filtrada incluso por parte de nuestros funcionarios, y eso es lo que obviamente lleva a un éxito en una de las operaciones de este tipo, que es muy importante. Uy, qué interesante lo que tú comentas, Carlos. Gonzalo también quería decir algo Sí, después porque del alcalde. se nota mucho, uno mira el camión, es un camión especial, blindado, ¿no es cierto? Es un F-550 reformado italiano, testudo, esos son los que estamos observando. Y estas unidades que fueron adquiridas por la PDI a través del gobierno regional metropolitano están operativas hace menos de un año. Y yo entiendo que tienen que ver con una política general de combate del crimen organizado. Crimen organizado que generalmente lo asociamos al narco, pero no solo al narco, y que es un crimen organizado de alto poder de fuego. Cuando uno mira ese camión, claro, también tiene ese objetivo disuasivo, ¿no es cierto?, de poder emparejar un poco la cancha y darles ventaja también a las policías sobre los narcos. Entonces uno ve un camión que protege. Ustedes se fijaron cuando se bajaron que eran todas las puertas abiertas. Sí. ¿Por qué? Porque todas las puertas son blindadas. Entonces Claro. están Sí. haciendo Como escudo de de manera... protección. protegen, Es un digamos, a la escudo policía. y a su vez Sí, también encandila. Que Alcalde. también tiene ese... Solo comentar algo, que efectivamente el momento, tal como lo dice Carlos, en que se rodea a los delincuentes, efectivamente pueden pasar tres cosas, y uno los ve en las películas, que son los momentos, es el momento de mayor tensión, digamos así. Ya el trabajo de inteligencia está hecho, ya sabemos los que están ahí. No sé, quizás podrían comentarlo ustedes después, si se sabía con exactitud cuántas personas había ahí en ese momento. A lo mejor ustedes sabían que había uno de los de la banda, dos de los de la banda, pero no cuántas personas. Pero ese es un momento de alta tensión, porque ahí es donde puede terminar mal. Y efectivamente, como dice el general Tapia, puede terminar en que los tipos se inmolan, digámoslo así. O sea, que salen disparando, ¿ah? Y hay un enfrentamiento y puede haber detectives lesionados o más. El momento del suicidio puede ser también que se ve rodeado, que se ve sin ninguna posibilidad, o que termine en éxito. Entonces es un momento de alta tensión. Saber si ustedes más o menos sabían cuántas personas había al interior de la casa en ese minuto. Y lo segundo, que hay gente que está viendo el programa y a través del WhatsApp me está diciendo que es que el hecho de haber dado a conocer la operación, porque yo sé que aquí... según leí en la prensa, hay detenidos de ayer o de antes de ayer, hubo detenidos durante varios días y finalmente se da a conocer la operación en el día de ayer. Si eso afecta o no el hecho de descubrir el dinero. O sea, hay gente que me dice, mira, a lo mejor debió haberse mantenido aquí el sigilo total hasta que se descubra dónde está la plata. Y se dio a conocer antes de tiempo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Perfecto. Primero, a su primera consulta, estimado alcalde, fíjese que el Grupo de Operación Táctica de la Policía de Investigaciones también tiene un equipo de inteligencia que realiza este análisis táctico de las operaciones. Previo a realizar un allanamiento, y eso es de base, quedan funcionarios vigilando el lugar porque efectivamente tenemos que saber cuántas personas aproximadamente vamos a tener en el lugar. Nosotros hacemos este ocultamiento, estamos ahí presentes y sabemos en definitiva cuántas personas ingresaron las últimas 24 horas a un lugar de este tipo. Esa es la planificación previa. Y segunda pregunta, no sé, general, si usted gusta decir algo al respecto de esta parte. Sí, es que concuerdo plenamente con eso, hay inteligencia previa, incluso tal como señaló el comisario hace un ratito atrás, los grupos que operan, los que son los de intervención, conocen la operación muchas veces horas antes. ¿Por qué? Porque hay que proteger el caso de la fuga de información para asegurar. Y ya esa inteligencia de quiénes están en el interior del inmueble, cómo es el inmueble, cómo es la zona, lo hizo el equipo de investigación. Ya sabemos desde 2 días quiénes están al interior del inmueble, quién ingresa, quién sale. Así que, yo por eso estoy apoyando esa postura que es interesante. Y le faltaba la segunda pregunta del alcalde, Carlos. Sí, si me la puedes recordar, por favor. Mira, básicamente es que si el hecho de... Porque aquí hubo detenciones durante varios días que se mantuvieron en sigilo. Detuvimos a este, se mantuvo para callado porque había que detener al otro y al otro. Pero ayer se da a conocer finalmente que cae esta banda. Hay algunas personas que me dicen, mira, el sigilo se debió haber mantenido hasta recuperar el dinero y no haber dado a conocer la información así, la de ayer. O eso no tiene nada que ver y igual va a ser posible recuperar el dinero ya con los detenidos y ante la luz pública, que ya se conoce la investigación. Yo creo que todos estamos esperando que se logre recuperar la totalidad del dinero o gran parte de esto, porque hay una investigación, y también lo dijo el director de la Policía de Investigaciones, que no solamente estamos esperando recuperar el dinero físico, normalmente se efectúan compras de propiedades, vehículos, y para eso es una investigación patrimonial
que es de largo aliento. Una investigación patrimonial donde hay que consultarle a toda la banca. Quiero hacer un comentario. Perdón, Francisco quiere hacer un comentario y después Polo también quería decir algo. Francisco, por favor. Fíjate que, aparte de lo apasionante que ver a SWAT en Chile, digamos, a mí no me gusta. No me gusta. ¿Quién no le gusta, don Francisco? No me gusta. Me imagino. No me gusta la exposición de las tácticas policiales, aunque están bastante vedadas de información clave. Y estaba acordándome, a propósito, cuando lo escuchaba y los veía a ustedes, que cuando yo fui ministro del Interior, se me propuso hacer una operación de este tipo en la colonia Dignidad. Pero para qué te cuento, SWAT queda pero chico, hasta submarino, paparral. Dije que no. Yo dije que no. Porque lo relevante, desde el punto de vista del sistema, es la detención de los bandidos y puesta a disposición de la Fiscalía. Ahora, yo entiendo por qué se hace esto, pues. Más viejo que el hilo negro. Hay también una... No lo diga, Francisco, no lo diga entonces. No lo diga. Como de promoción de la eficiencia policial, pero yo creo, y además... No, pero Francisco, pero además hay un efecto disuasivo. Por eso, O sea, si el tema central es que hay un efecto si tú vas a conocer la disuasivo. operación y dices, mira, detuve a los del robo del siglo está bien, tan rápidamente, si yo voy a tratar de planificar un tercer robo del siglo, me lo tomo con más cuidado. Pero la Porque me disuasión pueden no pillar. está en el uso de la inteligencia contra inteligencia y táctica policial. La disuasión está en que cae el peso de la ley, po. O sea, los próximos asaltantes no están preocupados que los despierten a las 4 de la mañana con un foco y un megáfono. Están preocupados en los 10, 15 o 20 años el que no están delincuente presos. no piensa así, don Francisco. A ver, escuchemos al general Retiro. A ver, ¿qué dice usted? Es que el delincuente no piensa así, don Francisco. Las personas de bien, como usted, están pensando así. El delincuente, entre comillas, ve esto, el delinquir, y que me perdone el público, lo ve como un trabajo. Sí. Y aprovechan las vulnerabilidades del sistema. Este equipo o esta banda delictual que operó al interior del aeropuerto, como la anterior, valga la redundancia, ellos vieron el costo-beneficio. De hecho, el comisario Collado lo estaba planteando de alguna manera. Si vamos a encontrar el dinero, recordemos que en el primer robo se encontró el 10% de 6.000 millones. Así es. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que en algún minuto le va a caer la mano de la justicia y sabe que él tiene que estar preparado para subsistir el tiempo que esté en la cárcel y el tiempo que después General. va a tener una vez que salga de la cárcel. General, Y después la pregunta es súper Sí, es que quiero justamente en ese alcance preguntarle por lo siguiente, y es que teniendo la experiencia del previo robo del siglo, con este, por ejemplo, ¿cuán organizados están frente a la caída la propia banda? ¿Tienen, por ejemplo, ya reclutados buenos abogados para su defensa? Oye, Amaro, te puedo complementar una cosa, que normalmente también, para que me lo diga el general, hay un pacto entre las bandas. Eso, digamos, por lo que me ha tocado a mí en las bandas de microtráfico como alcalde. Hay un pacto entre las bandas. Y ese pacto, al interior de la banda, consiste básicamente en que cuando detienen a algunos de la banda, esos de la banda dicen yo guardo silencio, no voy a decir nada donde está el dinero. Y el resto de la banda que está afuera se encarga de mantener a las familias, entregarles plata, mantener a las familias de los que están presos. Y se mantiene un pacto de silencio, digamos, que yo caí preso, no digo nada, los que están afuera alimentan a mi familia, la tienen tranquila, la tienen bien, y con eso estamos. Y no decimos dónde está la plata. Y no decimos dónde está la plata. A ver, Carlos. Y es un poquito más amplio el concepto de que dice el alcalde. Es un concepto un poquito más amplio, porque aquellos que caen detenidos también son de interés de los otros reos que están en la cárcel. Porque obviamente saber de que llegó un detenido que tiene que ver con el robo del siglo, que hay mucho dinero que no se ha encontrado, también lo hace vulnerable. Por lo tanto, una parte de ese dinero también tiene que ir a pagar la protección de esta persona que tenemos en la cárcel para que no le ocurra nada a él, y eso también es parte del dinero que está contemplado. Sí, el general también levantó la mano, lo estoy mirando, por favor, también quiere contar algo. Y Diego que el comisario Collado dio en algo que es sumamente importante. Mire, el delincuente detenido se transforma en un blanco apetitoso para el resto de los delincuentes. Nos ocurrió lo mismo en el primer robo del siglo.
Cuando ya se supo quiénes eran los que estaban participando, otros delincuentes salieron a cazarlos, po. Salieron a buscar el botín que los otros habían robado. Entonces no solamente hay hay una asistencia por parte de la banda que está afuera a las familias respecto a los que están al interior de la cárcel, sino que también se transforman en potenciales blancos de interés, en blancos apetitosos que tienen un botín importante para delincuentes que están asociados al narcotráfico, a la delincuencia dura, como nos pasó a nosotros en el primer caso, que hubo algunos intentos de mexicana y de secuestro de familiares para poder llegar a donde estaba el botín. O sea, es sumamente complejo y importante lo que está diciendo el comisario, ¿eh? Después nos va a contar eso sobre lo que pasó esas mexicanas, posibles secuestros, porque también es muy llamativo. El diputado Chalpert quería hablar y después el Polo también, porque todos quieren colaborar ahí en la conversación. Diputado. Sí, sí, es que hoy día amanecí peinado y fui a pasear por el señor Mesa. Oye, no. Te digo lo siguiente, yo creo que Pancho tiene un punto que es muy importante, que es que lo que realmente disuade a futuros delincuentes, además de las prácticas policiales, es que las penas se hagan efectivas. Uno no saca nada con capturar y capturar si en la práctica las penas no se hacen efectivas. Entonces yo le quería preguntar a los comisarios ¿qué expectativas hay de que estas personas efectivamente queden privadas de libertad, que se les aplique? Porque el susto que uno le da en este tipo de cosas es que al final todas estas ramificaciones, mucha gente se empieza a pasar el dato, finalmente no terminan presos. Entonces, ¿qué tranquilidad tiene usted en eso? Porque a nosotros siempre nos piden endurecer las penas, endurezca las penas, y Pancho lo sabe, si la pena no se aplica, o en la práctica las personas, da lo mismo, te fijáis si es dura, blanca. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso? Y complementar solamente con el tema general, si me permite, complementar con el tema de la defensa legal de ellos. Ya está previamente acordada, la tienen planificada, que es lo que había preguntado anteriormente. Sí. Dos preguntas, voy a tratar de responder yo. Primero, para darle pase al comisario, porque yo sé que está ahí atento a la jugada. Primero, el costo-beneficio que tiene el delinquir en Chile es prácticamente muy mínimo. ¿Y por qué? Porque el delincuente sabe que cuando le caiga la mano de la justicia, los costos van a ser ínfimos, porque el sistema permite evadir la justicia, cumplir una pena o la mitad de la pena. ¿De cuánto estamos hablando? La mitad de la pena. ¿Ah? ¿De cuánto estamos hablando? Pero, por en ejemplo, años? en el robo del siglo, mire, la pena más importante fueron 8 años y meses. Pero si cumple la mitad, a los 4 años está en la calle. Imagínate. Eso es lo primero. Entonces, criminológicamente hablando, cuando un sistema en su conjunto operan las policías, el Ministerio Público, la justicia, los tribunales de justicia, el Parlamento, el Estado, el delincuente se inhibe. Pero cuando uno solamente apuesta a subir la pena como un mecanismo de coerción o de inhibición de la conducta delictual, eso no resulta, y eso está en estudios internacionales, no lo digo yo. O sea, aquí tiene que el sistema operar en su... Diputado. Sí, muy cortito, y además para que tengamos un dato duro, 2 de cada 3 delitos los cometen personas que ya han estado presas, Tonka. O sea, la reincidencia en Chile es muy complicada. Aquí tenemos un temazo que está contando usted, así que qué bueno que se esté saliendo a la luz eso. Sí, y esta banda, todas, tengo entendido, me acaban de comentar, todos tenían antecedentes. Tenían antecedentes. Polo también quiere... Carlos, tú, porque te falta terminar la solamente quiero complementar lo que dice el general y también el diputado, que es tremendamente complejo esto, la parte de la defensa, también contestando lo que estaba preguntando Amaro. Así como los narcotraficantes tienen sus abogados altamente especializados en defenderlos exclusivamente a ellos, y hemos visto varios que son famosos en la televisión y en las redes contando su dinero, haciendo jactancia de su dinero, este tipo de gente tiene abogados que están muy atentos a esto, que tienen sus servicios exclusivos para ellos, muy bien, obviamente, porque ya han sacado todas sus cuentas y saben cuánto dinero les corresponderá, un 10%, no sé, y obviamente van a ir a las carpetas investigativas, van a buscar el más mínimo detalle para tratar de implantar una duda razonable en un posible juicio oral, porque ese es su trabajo. Han hecho de su profesión un medio de subsistencia bastante interesante, específicamente atendiendo a este tipo de delincuentes. Polo. Muchas gracias. Sí.
Y además, y además lo hacen con mucho profesionalismo. Esa es una de las cosas que más impresiona. Están muy preparados para abordar cada uno de los detalles. Y en ese sentido me gustaría ver si el general nos puede ayudar un poco con el historial en el caso del robo del siglo anterior, ¿no es cierto? ¿Quiénes son en definitiva? ¿Qué tipo de formación tienen? ¿Qué tipo de preparación? Por el armamento que se usó en este caso, en algún minuto se habló que podrían tener incluso vínculos con algunos grupos extremistas, ya desarticulados, pero que podrían tener algún entrenamiento de ese tipo. En definitiva, ¿quiénes son y cómo van adquiriendo este profesionalismo tan grande para hacer estos actos? Qué interesante la pregunta porque está relacionada con lo que estábamos conversando. Cuando no opera el sistema en un país, en un Estado, que logre inhibir la conducta delictual, se inicia o se desarrolla esta conducta delictual desde tirarle piedra a un bus de locomoción colectiva, al consumo de droga, al robo, ¿cierto? Y al hurto de una cartera, y vamos evolucionando hasta cuando estos delincuentes ya están en delitos duros. Por ejemplo, en el robo del siglo anterior eran delincuentes comunes que pasaron por un grado de especialización, o sea, subieron en la pirámide delictual hacia los delitos de mayor connotación y llegamos al robo de cajero automático. La mayoría de los anteriores tenían una especialización particular en lo que era el robo de cajero automático, en el robo de vehículos, en el robo con intimidación, y de ahí saltaron al interior del aeropuerto. O sea, nosotros vemos una trayectoria en evolución de un delincuente, y por eso cuando los sistemas no son capaces de impedir el círculo del delito, tenemos a un loquín, tenemos a un cizarro y al final tenemos los delitos que estamos conociendo hoy en día. O sea, el profesionalismo se va logrando a medida de que el sistema lo va permitiendo, que no logra interrumpir esa conducta delictual. No sé si me estoy explicando. Y llegamos a este tipo de especialización. General Retiro, pero usted nombró La Casa de Papel, no sé si usted fue o lo dijo Carlos. Carlos. Ya, Carlos. Este tipo de películas, ese tipo de series, el jactarse en las redes sociales de armas, de dinero, de delinquir, sin que la policía te tome detenido, ¿todo eso aporta, ayuda, alimenta a estas bandas o no tiene nada que ver, va por un carril distinto? Todo eso suma, Tónica, todo eso suma. Esas son las cosas que obviamente van haciendo que una banda delictual se vaya siendo poderosa, reconocida, temida por el medio y por por la gente que son obviamente contrarios a esta banda. Y también van despertando el interés de aquellas personas que están recién comenzando la vida delictual para poder llegar a pertenecer, como si fuesen fichados de un club de fútbol internacional, a pertenecer a una banda de este tipo. El general deja en el aire algo muy importante, que tiene que ver con el uso de la información y la necesidad que tienen los elementos y los organismos policiales y de inteligencia en contar con toda la información disponible. Habló del cizarro, habló de otro tipo de delincuentes que inician muy tempranamente y que muchos de esos pasan por el Sename, pasan por detenidos por temas menores, pero es necesario para hacer una trazabilidad de cada uno de ellos, saber de dónde viene. Cuando hablamos de perfiles, cuando hablamos de cuando a las policías se les enrostra de que no hacen inteligencia, se les enrostra de que no saben de dónde vienen, bueno, no neguemos los insumos, pues. Si para eso son. Si la gente que no hace nada no tiene problema. La gente que está dedicada a este tipo de delito, de actividad, obviamente que vamos a tener información previa de ellos y vamos a ver de dónde viene, cuáles fueron sus compañeros de delito, serán los mismos que están siendo hoy día. Esa es inteligencia. ¿Por qué le tenemos miedo a la inteligencia? Si no hay que tenerle miedo a la inteligencia. Y sumar, ¿cómo perfectamente dan con el día de la llegada de la remesa, la hora de la llegada de la remesa, el lugar perfecto de la llegada de la remesa? Es que ellos también tienen inteligencia. El dato. Sí. El dato. ¿Les puedo contar algo, no? Sí. Sí, respecto a lo que estaba diciendo el comisario, porque efectivamente todos hacen inteligencia, los delincuentes hacen inteligencia delictual. En el robo anterior no hubo información privilegiada, pero ¿qué hacían los delincuentes? Se sentaban afuera de la reja, colocaban el vehículo y a 50 metros veían que se cargaban los palets con dinero. Entonces comenzaron a observar, comenzaron a hacer vigilancia, vieron los mecanismos de seguridad que no existían en el aeropuerto e ingresaron. Acá utilizaron información privilegiada y eso es parte de lo que está diciendo el comisario. Hacen inteligencia para poder completar el robo, que le salió
espectacular, porque ahora están siendo detenidos, pero en el minuto completaron el robo con máxima. Oye, Yo quiero aprovechar que estamos en términos tan amigables para hacerles una pregunta tanto a usted, general, como también al comisario, con respecto, ¿verdad?, a el uso de la prensa. ¿En qué medida, porque se quiere presionar, se quiere también engañar a la propia banda, en qué medida se utiliza a su vez también los medios de comunicación? Y una cosa que también tocó Tonka y que quedó en el tintero, y es justamente la utilización también de las familias. ¿Hacen ustedes un perfil de estas familias? Porque sabemos lo que es la mexicana, sabemos que también ahí hay mecanismos de manipulación que puede utilizar para su propio provecho la propia policía y para bien de todos. Entonces, ¿hacen un perfil también de cada uno de ellos y su familia para detectar los puntos más vulnerables? Prensa y lo otro. Comisario, le doy la palabra a usted. Para que la Gracias, lleve. señor. Muy amable, señor. Tomaremos este balón y lo haremos correr entonces. Bueno, Voy a pasamos escuchar. por el tema de la prensa. El tema de la prensa es un tema interesante. Normalmente las policías a nivel internacional usan, por decirlo de una buena manera, por favor, no se malentienda, los medios de comunicación para ir desviando o hacer que las bandas delictuales que están siendo investigadas cometan algún tipo de error. En Chile se da muy poco esto. No hay una comunión tan importante o tan amistosa con la prensa que permitan a los detectives confiar o realizar un contacto tan directo y decir, mira, necesito que ojalá podamos publicar este tipo de información porque estamos generando un movimiento para que cometa un error esta persona o esta otra persona. En Chile, no, que yo tenga conocimiento, quizás el general tiene una opinión distinta, yo sé que no es tan como lo hacen, así como lo hace la gente en el extranjero. En el tema de la familia, general, no sé, ¿usted quiere aportar algo del racismo? Porque nos había contado que... Sí, respecto a la prensa, para matar al tiro el tema de la prensa, a nosotros Exacto. en el primer robo del siglo, la prensa fue una espada de Democles, o sea, teníamos la prensa encima todos los días en el cuartel del OS9, presionándonos por el caso, ¿cierto? Esa es una situación, pero también resultó ser una aliada a la prensa. ¿Por qué? Porque con la información que se entregaba, que no era en la línea correcta de lo que nosotros estábamos investigando, nos permitía mantener el caso bajo una absoluta seguridad, nos permitía seguir avanzando. Porque obviamente que la prensa juega un rol importante en buscar la noticia y darla a conocer, pero también sirve de alguna manera para poder trabajar tranquilo el caso. Y la prensa tiene una relevancia absoluta. ¿Sí? No, y además lo que usted iba a decir antes de darle el pase al alcalde sobre las familias. mexicanas, sobre usted había hablado de algunos problemas entre familias también, nos iba a contar una historia. El perfil Lo psicológico. voy a desarrollar. La segunda pregunta es respecto al perfil. Cuando hay un proceso investigativo, no solamente uno se concentra en el delincuente que participa, tiene que conocer todo su entorno. Todo. Y cuando digo todo, es todo. ¿Por qué? Porque el delincuente tiene ramificaciones que o bien le prestan apoyo, le facilitan medios, ¿cierto?, para evadir la justicia. Entonces, es parte de la obligación y de la metodología del investigador conocer esa red y establecer perfiles que son perfiles investigativos. En el tema de lo que yo le estaba presentando en el primer robo del siglo, y vengo a ratificar la idea de que cuando hay estos grandes robos, el delincuente pasa a ser presa de los propios, del resto de los delincuentes. O sea, se transforma en un botín muy apreciado. Y ahí viene la inteligencia delincuente por parte de otros grupos. ¿Dónde está? Si nosotros sabemos dónde opera, ¿dónde tiene la familia? ¿Cuáles son sus círculos inmediatos? ¿Dónde se mueve el delincuente? ¿Cuál es su hábitat? Y obviamente desarrollan acciones criminales para dar con el delincuente y con el botín, como nos sucedió a nosotros, que hubo unos intentos de secuestro que quedaron en la nada, afortunadamente porque logramos interrumpir ese rumbo de colisión. También hubo algunos intentos de mexicana, como le llamamos nosotros en la jerga policial, que es quitarle la droga, pero acá era quitarle el botín. Entonces, es parte de una situación sumamente compleja lo que está rodeando el mundo delictual. O sea, uno pasa a ser. Es como cuando uno se saca el premio de la lotería. Al final se le transforma en un problema tener tanta cantidad de plata cuando no conoce y sabe manejar el dinero. Y llegan los amigos, llegan los familiares y le pasa lo mismo
en lo delictual, uno se transforma en un blanco de interés. Alcalde. Oye, sí, una cosa que dijo Daniel que a mí me llamó la atención y creo que es bien importante y trascendente, no solo en el caso del robo del siglo, sino que de la delincuencia en Chile. Yo vi también lo que estaba mostrando en la Florida, ustedes que van a hablar después, que es, general, preguntarle bien, ¿a qué le tienen miedo de verdad los delincuentes? Porque obviamente yo escucho a Francisco, a Diego, lo mismo que yo pensaría, uno diría, hay que aumentar las penas. Por ejemplo, la delincuencia tiene 1000 caras. Hoy día, por ejemplo, en Las Condes, lo que yo veo, hay una fila gigantesca frente a los bancos. Por el distanciamiento social, porque no pueden entrar todos a la sucursal, porque los bancos tienen menos sucursales abiertos. Entonces, ¿cuál es el robo que estamos teniendo hoy día? Asalto a las personas que están en la fila del banco. De repente un delincuente tiene un dato, este señor va a depositar y va a estar media hora en la fila. Listo, lo asalta. Entonces uno piensa... Los días de pago. Uno piensa, no, los días cualquiera. Los días cualquiera. Hay una fila gigantesca frente a los bancos. Si usted pasa por Apoquindo en un rato más, va a encontrar que las filas más largas son frente a los bancos. Entonces, obviamente el delincuente dice aquí estas personas son presas fácil. Uno piensa, hoy en estado de catástrofe, a lo mejor deberíamos subir las penas y, te voy a decir algo, duplicarla. Un robo en estado de catástrofe. Entonces, yo lo que le quería preguntar es, primero, ¿a qué le tiene miedo realmente un delincuente? ¿Le tiene miedo a que le den una pena alta? ¿Le tiene miedo a estar en la cárcel por lo que le puede pasar en la cárcel? ¿Le tiene miedo al enfrentamiento con las policías mientras lo detienen? ¿Qué es? Porque decía Daniel, y yo creo que concuerdo con él, que decía asaltar o robar en Chile es, entre comillas, barato. Le sale barato al delincuente. ¿Qué tendríamos que hacer para que le salga, entre comillas, más caro? Te lo llevo al robo del siglo, pero te lo llevo en Lo que general. está pasando. Pero piensa Lo que está pasando hoy día. A ver, ¿quién Sí, responde? una cosa Sí, nomás. Francisco. Estaba pensando, tan delincuente como el robo del siglo, además con más plata, han sido las colusiones. Sí. ¿O no? Pero no hay miedo, Claro, Francisco.